Línea, ¿cómo le va, Osvaldo? Un gusto saludarlo. Patricio Luján de Córdoba Federal lo saluda. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Un placer estar en tu programa. Osvaldo, bueno, la verdad que no me cabe otra que decirle, si escuchó, que admiro mucho el trabajo que ha llevado durante tantos años y obvio, ponerle el ojo sobre constantemente el crecimiento de las economías. Ha sido responsable de finanzas de nada más y nada menos que los gobiernos de la provincia y fundamentalmente ha terminado de una manera como usted lo explicó cuando se terminó, creo que el mejor momento cuando trataba de enmarcar un cuadro que sea equilibrado dentro de ANSES, ¿no? En el gobierno nacional. Sí, bueno, efectivamente, es una experiencia que en su momento fue muy desagradable, pero pasada, ya trabajando en otras cosas, con mucho entusiasmo en el IERAL, tratando de aportar en lo mismo, ¿no? En cómo la Argentina mejora la calidad de sus políticas públicas, que las necesita mucho. Ahora de este ámbito, que también lo considero muy potente, interesante y estimulante, que es el IERAL de la Fundación Mediterránea. Así que bueno, estudiando, obviamente también siguiendo los temas previsionales, pero también estudiando otro de los muchos temas, ¿no?, donde la Argentina necesita reformas, transformaciones para efectivamente cambiar el rumbo, ¿no?, de esta larga decadencia hacia un país que genere oportunidades para toda la población. Ahora, Osvaldo, hace una semana charlaba, creo, con un presidente, creo que de la bolsa, ¿no? No, la bolsa de comercio, no recuerdo bien, porque hablaban del tema del super IVA, los ventajas, los desafíos del sistema más simple, transparente. Digo, todavía la Argentina espera que tal vez esta gestión, que es muy prematura para decirle que es de corto tiempo del presidente Milei, bueno, trabaje sobre las profundas reformas que tiene que tener el país para poder salir adelante, ¿no? Y efectivamente, yo creo que se ha hecho un avance muy importante en términos de estabilidad económica, eh, y eso creo que es una buena noticia para un país con una larga tradición de inflación, de desorden, bueno, que fue lo que bueno provocó toda esta larga decadencia. Ahora, esto también implica que se pone en el manifiesto, como que descubrimos en toda su intensidad la enorme cantidad de deficiencia que tiene esta organización económica, que conspira contra nuestra productividad, con nuestra capacidad para competir, tanto para poder exportar o competir con productos importados. Dentro de ellas, insisto, son muchas, un tema central, decisivo, son los impuestos. En mi nuevo trabajo, ¿no?, en la Mediterránea, en el contacto con un amplio espectro de empresas muy distintas, pero en general pequeñas, medianas, que están dispersas en todo el territorio del país, la cuestión impositiva se repite como un factor que complica muchísimo el funcionamiento de las empresas. Para quienes exportan es muy difícil exportar con esta carga impositiva, y incluso para quienes compiten con importados también les genera una desigualdad. En ese marco creo que ahí hay un tema muy concreto que no lo puede resolver ni la empresa por sí mismo, sino que necesita que el Estado lo resuelva, y que además, visto del Estado, requiere un acuerdo entre niveles de gobierno, porque los malos impuestos no los aplica un solo nivel de gobierno, sino que los tres, con lo cual es imprescindible una acción conjunta. Y el tema del super IVA va en ese sentido, ¿no? Respecto al principal problema, que es ingresos brutos, desde los malos impuestos es el más grande y el que más daño genera. Bueno, cómo buscar instancias para eliminarlo. Entendemos que el camino más corto es que el IVA, que es un impuesto de mucha mejor calidad por varias razones, absorba ingresos brutos, y además a nivel de cada provincia absorba la tasa municipal, para que quien quiere producir en Argentina tenga una carga impositiva más razonable y que no lo descoloque respecto a los productos que se generan fuera del país. Cuando yo le dije al principio que admiraba, o sea, usted ha sido el generador, obviamente, con un gran equipo en lo largo de los años, el trabajo para que Córdoba tenga superávit y Córdoba tenga de cara hacia lo que el tiempo hoy nos puede demostrar, es el tema de la planificación, ¿no? Y que los otros días dijo algo muy interesante,
entre esto que se discute, por eso tal vez son las cuestiones que me tienen equidistante de las decisiones del presidente, y la verdad lo sentimos mucho cuando usted tuvo que abandonar por cuestiones que a lo mejor es una cuestión mía la que digo, de caprichos políticos, porque usted, por ejemplo, plantea, en vez de prorrogar, ordenar o eliminar, ¿por qué no se empieza de cero con un sistema previsional que valga la pena y que no tengamos en esta agonía de tantos años, por ejemplo, a un sector tan marginal que son los jubilados, ¿no? Sí, efectivamente. Y es muy lamentable lo que nos está pasando en materia previsional, porque hay mucha gente que hoy lo sufre las consecuencias de malas decisiones que se tomaron en el pasado, con creo que no estoy exagerando, planteando una estafa, ¿no? Porque se hicieron aportes durante la vida con una expectativa de que una vez retirado tener un ingreso proporcional a los ingresos que se tenían cuando se aportó, y ahora se encuentran en esta etapa de la vida donde ya no tienen escapatoria, con un deterioro enorme del poder de compra, ¿no? de las jubilaciones, que en algunos casos superan el 50% de caída. Esto no se resuelve con parches, ni con improvisaciones, ni con oportunismo como los que vimos esta semana, ¿no? En el Congreso, donde fue un debate muy lamentable, muy degradado, sino como lo hacen otros países, con un estudio sereno, con evidencias, con proyecciones, con análisis, con diálogo, con discusiones, tendientes a tener, ¿no? Normas que sean equitativas y sustentables desde el punto de vista financiero. Todavía estamos muy lejos de eso, no tengo la expectativa de que se avance en eso, pero lo que hoy tenemos es un gran desorden y una enorme necesidad de hacer un ordenamiento integral, que sería todo lo contrario, digamos, lo que vimos esta semana, ¿no? Donde nuevamente se insiste con cosas que ya fracasaron y que van a seguir fracasando. Ahora, lo dijo usted, creo que hace en el mes de abril, ¿no? Cuando planteaba entre la política y la economía, dijo que el gobierno, sin lugar a dudas, mira el foco de esto que usted plantea, ¿no? Que a veces los países que avanzan se toman el tiempo, leen estadísticas, generan diálogo, consensos para poder aplicar y la ejecución de políticas que realmente sean las transformadoras. Pero usted había dicho que, por ejemplo, si tenés el foco en las elecciones de medio término, obviamente quiere decir que tu prioridad está sobre eso, y cuando las políticas exigen reformas rápidas, ágiles, muy atemporales para la época, pero que permitan un poco el hecho de avanzar, ¿no? Sí, es lógico, ¿no es cierto?, como gobierno, de que trabaje para ser validado en las elecciones, fortalecido, y particularmente un gobierno como el actual, ¿no? Que tiene minorías muy estrechas, no tanto en la Cámara de Diputados, ni mucho más en la de senadores, no tiene ningún gobernador aliado. Pero lo cierto es que aún con un muy buen resultado en octubre, que probablemente lo tenga, de todas maneras no va a cambiar tanto, ¿no? la situación. Es decir, los actores con los cuales tiene que lograr acuerdos para avanzar con estas reformas no van a cambiar tanto, porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de los senadores, y en materia de gobernadores, que es lo más importante, porque la mayoría de estas reformas, por ahí no pierde vista, ¿no?, que este es un país federal y la mayoría de las reformas requieren un acuerdo con las provincias. En materia de gobiernos provinciales, solo 2 provincias renuevan, es decir, la mayoría van a seguir siendo los mismos gobernadores. Entonces, me parece que se está exagerando la importancia de los comicios de octubre y se pierde de vista de que después de octubre va a haber dificultades parecidas a las actuales, ¿no? De que va a haber que dialogar, acordar, ceder, explicar, digamos, a la población la importancia de estos cambios y convencerlo de la necesidad de hacerlos, y eso creo que sería un desperdicio, ¿no?, perder todo este tiempo hasta octubre, que prácticamente significa pasarse para el año que viene, porque recién la renovación del Congreso se hace en diciembre. Sí. Perder todos estos meses me parece que sería muy lamentable, sobre todo porque ya se percibe, ¿no?, muchas empresas las dificultades que plantea el contexto, que es muy exigente, la necesidad de ser competitivo, de mejorar la productividad, y eso
se puede hacer en parte con el trabajo interno de cada empresa, pero también la necesidad no de cambiar el entorno, cambiar los impuestos, la legislación laboral, mejorar la infraestructura, y todos los factores que hacen a un país competitivo, y que la Argentina carece de todo eso hoy. Ahora, por último, y la verdad que le agradecemos el tiempo de que nos tiene para poder contarnos, digo, usted que ha tenido la posibilidad y que todos los cordobeses sabemos de haber estado también en la planificación de un ex gobernador como José Manuel de la Sota, el contador Juan Schiaretti. Digamos, cuando uno planifica, cuando uno con un papel y un lápiz empieza a trazar lo que significa lo que es hoy Córdoba, porque, a ver, creo que también estamos inmersos en un plano donde no solamente cualquiera puede dar su opinión, y más sobre todo hoy con esta conectividad que nos permite mostrar la agresión y el grado de violencia, sino en este caso también entender que Córdoba fue competitiva desde hace mucho tiempo. Y le pongo un ejemplo: cuando el ex gobernador de la Sota decía que había que hacer una autopista, y que me parece que enmarcó de ahí en más todo lo que se trazó en la cuestión vial, y de ahí podemos hablar de un montón de temas importantes que hoy también están en esa discusión muy banal, con muy poco tenor cultural, digamos, ¿no? Y que hace que nadie entienda las cuestiones de profundidad. ¿Cómo trabajaban esos mandatarios? ¿Y a usted le permitían también visionar lo que hacía usted como jefe de finanzas, Osvaldo? Mirá, yo creo que lo importante es tener claro los objetivos. Entonces, uno, que centrar, ¿no?, la infraestructura, la importancia de la infraestructura como un factor base para la producción, para la productividad. En la medida que esté claro eso, bueno, después se tiene una línea de orientación. Naturalmente, para llegar a eso aparecen un montón de restricciones. Algunas, bueno, dependen de uno, ¿no? Lo que uno tiene a mano y puede cambiar dentro de la provincia. Muchas son factores, ¿no?, que exceden a la provincia. Estar dentro de la Argentina es todo un problema, ¿no?, porque aparecen ahí un montón de dificultades. Pero creo que lo de Córdoba, más allá de todas las dificultades, fruto, ¿no?, de este desorden general en la Argentina, muestra un camino, ¿no? El cuidado en las cuentas públicas, el priorizar la inversión, la infraestructura, son lo que creo que Córdoba puede mostrar al país, y ojalá que se replique en el país, en esta nueva etapa del país. Y ahí lo que hace falta, bueno, es sumar esfuerzos, ¿no? De tener equipos, porque lo demuestra, ¿no?, la experiencia. Son temas muy complejos, muy difíciles, que requieren mucha dedicación y mucha inteligencia y estrategia para llevarlo a la práctica. La verdad que me gustaría, ojalá que no sea la primera de tantas, que me gustaría tenerlo en algún momento para preguntarle, porque es cierto, uno tiene que usar un tiempo mesurado, pero digo, para el que nos está viendo y nos está escuchando, el país, más allá de las cuestiones ideológicas, políticas, en materia económica, estamos haciendo un ajuste muy grande, Osvaldo, y la verdad la gente lo resiente mucho, lo siente mucho en el impacto de la microeconomía. ¿Cuándo tal vez a su vista, y no lo voy a poner en compromiso, pero cuándo a su vista esto empieza a generar algo que sea un alivio, al menos leve para la gente? Mira, hubo como dos etapas, ¿no?, en el actual gobierno, ¿no? Asumió en diciembre del 2023, y los primeros meses fueron muy duros, con la devaluación, altísimo índice de inflación. Ahí creo que se tocó piso en términos de actividad económica, ingreso de la gente. Y a partir de ahí hubo una recuperación bastante rápida, bien, por ahí más rápida de lo que muchos pensábamos, tanto en los ingresos de la gente como en la actividad económica. En este último caso con mucha dispersión, ¿no? Algunos sectores han ido mucho más rápido, otros todavía ni siquiera han recuperado el nivel previo al inicio, ¿no?, de nuestro nuevo gobierno. Pero, insisto, es una recuperación, ¿no?, de haber caído a niveles muy bajos, y inserto, ¿no?, en una economía como la Argentina, que lleva casi 15 años de estancamiento. Por lo tanto, la recuperación no es lo mismo que el crecimiento. Yo creo que ahora viene el desafío más importante, que es empezar a crecer y romper, ¿no?, este estancamiento o esta decadencia de tanto tiempo.
y para eso se requieren muchas cosas, algunas Por internas ejemplo, a la tener un empresa. poquito más de altruismo en la preparación de nuestros dirigentes, por ejemplo, que hablábamos recién, ¿no? De esta semana que, Exactamente, claro, y tener la visión del desprendimiento, la autocrítica, pues yo creo que también no creo que todos de una u otra manera, por supuesto hay quienes más, quienes menos, somos responsables de lo mal que nos va, y en función de eso construir reglas de juego que permitan crecer, totalmente. es decir, aumentar la productividad, la producción, la inversión, el empleo, y ahí van a estar las soluciones genuinas a los problemas sociales, que creo que es lo más importante, ¿no? Mientras tanto, creo que el monitoreo es permanente, ¿no? Sobre lo que es la base del laboratorio, de cómo le está yendo el sector, en este caso privado, ¿no, Waldo? Que es muy de mucha tensión en este momento, que es el tema de la recuperación, ¿no? Para después empezar a mirar hacia un panorama distinto. Sí, yo creo que la recuperación está en gran parte hecha, pero no confundamos recuperación con crecimiento. Para Claro. crecer se requieren otras condiciones, fundamentalmente. De las que venimos hablando recién, digamos, ¿no? Exactamente, De cómo exactamente. No, reformar de impuestos distorsivos, cómo generar en este caso la eliminación de unos impuestos y trabajar sobre el super IVA que me habló al principio. O sea, tener clara la meta de objetivos para que el sector privado pueda avanzar. efectivamente. Ese es el gran desafío. Creo que hay un signo positivo. Por ejemplo, el gobierno anunció a instancia de los gobernadores la creación de un consejo encargado de instrumentar la agenda de mayo. Ahí están las reformas más importantes que hay que hacer. Ojalá que esto se concrete, que no sea una mera formalidad, sino que realmente sea la manera de destrabar políticamente, en base al diálogo, sobre todo con las provincias, a los fines de hacer lo más rápido posible esta reforma. Si se hace eso, la Argentina tiene mucho por crecer, y lo que hoy es apenas una recuperación, un alivio, puede ser sí un crecimiento, y así sí darle oportunidades a la gente de poder progresar. Osvaldo Giordano, la verdad le agradezco, un gusto de poder entrevistarlo y que sepa que cuando uno mira y observa en el trabajo que le toca a quienes tienen un poco más de visión, porque tal vez han estado en el tiempo y bueno, ha sido su labor el hecho de que Córdoba ahí tenga la infraestructura, usted ha sido un pilar fundamental. Le agradezco mucho, que tenga buen fin de semana. Gracias por la invitación, hasta la próxima. Gracias. Waldo Giordano, economista, ha sido quien, sin lugar a dudas, por más que usted pueda poner el término